Vale, entonces seguimos. Algunas notas importantes antes de empezar con las técnicas. Pues simplemente una definición, ¿no? Splitear o dividir historias significa que simplemente una historia muy grande se divide en una más pequeña, ¿no? Como su nombre lo dice, está muy straightforward. Pero aquí lo importante es que tienes que preservar la propiedad o tienes que preservar el valor del negocio. Deja de ser una historia y se convierte en un task cuando la historia pierde el valor del negocio. Entonces, ese es un tema importante a tratar. Esa te va a dar como el mínimo hasta donde la puedes dividir, que no se pierda el valor del negocio, ¿no? Segundo punto, el PO y el PM no son los únicos encargados de dividir las historias. Muchas veces se tiene este mito en Scrum en donde dices, bueno, pues es que el PO o el PM lo debe de hacer. No, es un trabajo de todo el equipo, porque en la gran mayoría de las veces la historia no la va a poder dividir gente que no sea muy técnica. Necesita cierta técnica, conocimiento técnico para poder dividir las historias, como vamos a ver ahorita en las técnicas para dividirlas. Entonces, es importante que al equipo le haga saber que todos son responsables de dividir las historias y todos son responsables de levantar la mano y decir, esta historia necesita romperse, no nada más el PO. No, en varias historias. Es correcto. Buena pregunta. No, no vamos a ver durante este curso técnicas para dividir una historia en tasks o en tareas. Vamos a ver durante todo el curso o todo el workshop cuáles son las técnicas para dividir historias en otras historias, ¿sale? Eso es más sencillo. Eso al final no te da todos los beneficios, digo, te da otros beneficios, pero todos los beneficios que platicamos al principio te los da realmente dividir una historia en más historias. Dividirla en tasks ya es una tarea, me parece mucho, 100% técnica, ya no tiene tanto que ver con el workshop del product owner, sino más bien con cómo el equipo técnico divida su trabajo, ¿no? Pero ya es una parte, ya es un nivel de complejidad muy técnico y muy granular, ¿no? Por así decirlo. Y aquí en el curso vamos a abarcar hasta dividir historias sobre historias. No llegamos a esa parte tan técnica para los developers, ¿no? Bien. Before a user story, ok, antes de que sea una historia considerada en una iteración, tiene que ser lo suficientemente chica, ¿no? ¿Qué es lo suficientemente chica? Es lo que te platicaba hace rato, ¿no? Una regla de thumb, de dedo, es siempre que la historia te ocupe casi todo el sprint, tiene que romperse. Otra condición puede ser la que te dé tu definition of ready. Yo te recomiendo que en tu definition of ready platiques con el equipo y que lleguen a un acuerdo en qué tan chica puede ser una historia. Mi recomendación es que sea al menos más chica de la mitad del sprint, ¿sí? Eso es idealmente. Lo mejor todavía es que fuera una historia de 1, 2 o 3 puntos. Si estás estimando, vamos a suponer de 1 a 13 o de 1 a 8, a mí me gustaría tratar de tener una granularidad de todas las historias de mi backlog de no más de 5 puntos, ¿sale? O sea, ya tener una de 8, si el sprint es de 13, ya estás, ya el equipo va a batallar. Entonces, yo te recomiendo que trates de que todas las historias sean de 1, 2 o 3 puntos, ¿sale? Y ahorita vamos a ver las técnicas para cuando te digan, no, es que esta historia no se puede dividir. Sí se puede y aquí están las técnicas y se las vas a platicar todo el equipo, ¿sale? Perfecto. Entonces, ¿qué, cómo, quién, qué y por qué, ¿no? Esto es bien importante que antes de que empieces a dividir una historia se entienda en estas tres preguntas. Si el equipo no entiende estas tres preguntas, no va a haber manera de que dividamos nada, ¿sale? Entonces, sí es bien importante que hayan pasado estas preguntas en la plática de la historia. ¿Recuerdas que teníamos las tres Cs? Carta, conversación y confirmación. Entonces, esas tres Cs se tienen que haber dado antes de que empieces a dividir una historia y antes de que empieces a estimar y antes de todo, ¿no? Primero se da esa conversación, es lo más importante, es la parte de refinamiento, exactamente. Entonces, antes de entrar como ya de lleno, hay también otra cosa importante. Cuando el equipo, que le platiques al equipo, cuando el equipo empiece la sesión de refinamiento y estén leyendo las historias, hay algunas palabras claves que debe haber en las historias, se llaman conjunctions, connectors y generic words. Básicamente aquí el tema es, para no entrar en mucho tecnicismo, es muy sencillo. Todas las frases, una vez que tienes la historia en su formato correcto, vas a buscar que tengan en dónde están los conectores, ¿no? Como and, or, if. O sea, vas a ver en las historias que de repente hay un y que pueda hacer tal cosa o que también esta persona lo haga. And, or, if, when, todas estas palabras son claves cuando te estés definiendo la historia porque esas palabras te van a ayudar a identificar posibles oportunidades de división, ¿sale? Entonces, esa es una. Por otro lado están
las generic words. Generic word básicamente yo lo entiendo así. Cuando estés cuando veas la historia, cuando la leas, checa todas esas palabras que pueden subdividirse en otras palabras. Palabras genéricas que puedan tener una nivel de particularidad menor o que haya una oportunidad de romperlas. Palabras genéricas que puedas decir, esto se escucha muy general y podría romperse en varios escenarios o en varias otras palabras. Ahorita tal vez no suene muy claro, pero ahorita que veamos los ejemplos y todo, es importante, pero nada más así como background, que le mandes el mensaje al equipo de que estén al pendiente una vez que escriban las historias de dos tipos de palabras. Las palabras que unen y las palabras que son generales y que pueden romperse en escenarios más pequeños o particularidades, ¿va?